Continuamos con su programa Análisis Jurídico y estamos conversando con el abogado Luis Zubeta, quien nos está informando, nos está asesorando sobre qué hacer cuando se muere uno de los progenitores, requisitos de la declaración sucesoral. Pero en este segmento vamos a tratar algún tema muy interesante que se da muchísimo, que es el concubinato, ¿verdad? Concubinato, porque para determinar cierta situación hay que adquirir unos derechos, ¿no? Y que simplemente no se puede ser concubina. Bueno, lamentablemente puede haber vivido 30, 40 años, pero este señor no se divorció de su esposa, pues generalmente no hay concubinato, lamentablemente, ¿no? Esta situación. Pero quiero que me lo explique usted muy bien cómo es eso. Bueno, tú sabes que el tema del concubinato, o lo que la ley llama relaciones estables de hecho, ¿verdad? Empezó a tener mucha connotación, ¿no? Y sin embargo, pues el Código Civil, pues en la reforma que se hizo en el año 87, pues trató de equilibrar y de equiparar esos derechos allí, porque de cierta manera, pues en algunas oportunidades, pues se vulneraba, ¿verdad? A quien de repente los había podido haber adquirido, ¿verdad? Y era justificable que fuera beneficiado de eso. La Administración Tributaria, a raíz de muchos problemas que se presentaron, que se hacían declaraciones donde solamente se presentaba aquellas famosas constancias de concubinato que daban las prefecturas y hoy en día pues los registros civiles también dan las constancias estas de relaciones estables de hecho, ¿verdad? Sin embargo, hubo muchos criterios encontrados sobre eso, pero la administración adoptó un criterio que a mi forma de ver fue lo más sano. Digo, bueno, si tú eres la concubina o el concubino de X persona que falleció, demuéstralo, trae la prueba. No que tengo la carta de concubinato, tengo esto, no. Una prueba de testigos, no, eso no. Traiga el reconocimiento del derecho concubinario. Así se llama la solicitud, pues, o el trámite que se hace ante el tribunal, donde yo interpongo una solicitud, donde yo quiero que la sentencia o el juez me reconozca mi derecho concubinario, ¿verdad? Pero el tema es interesante, porque a veces yo he tenido varios casos donde, lo que tú decías hace rato, relaciones que a veces duran 30, 40 años. Yo tuve un caso de Colón, donde las personas tenían 38 años de relación concubinaria, 2 hijas de 35 o 34 años, y bueno, cuando realmente quisieron casarse, pues el señor se enfermó y se murió, ¿no? Entonces viene la parte interesante y la parte que yo siempre he dicho incómoda, que es que cuando tú haces esa solicitud para favorecer el patrimonio, porque en verdad vas a favorecer el patrimonio que dejó la persona, porque solamente desde el punto de vista legal, ¿quiénes serían los herederos? En ese ejemplo. Claro. La señora quería por fuera. Sí, exactamente. ¿Sí? Ellos saben que es la mamá, y es la mamá de las 2 hijas, pero las representantes legales o las que tienen vocación hereditaria son las 2 hijas. Son las 2 hijas. La mamá quería por fuera. Pero para tú darle una respuesta a eso. Claro, porque no reconoció en vida el derecho concubinario, ¿no? Que estaba explícito, ¿no? Exacto. Porque nadie lo hace. Porque, como dice el hecho, pues nosotros no sabemos cuándo nos toca irnos de este mundo, ni cuándo vamos a fallecer, ni nada, ¿no? Ni en qué condiciones. Entonces, ellos se iban a casar y todo, pero cuando ya estaban prácticamente a casarse, bueno, él falleció lamentablemente. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, para usted poder lograr que se le reconozca el derecho concubinario a esa señora, toca hacer ese trámite del reconocimiento del derecho concubinario. Entonces es una cuestión a veces desagradable, lo veo yo desagradable, que sin querer la madre demande a las hijas. ¿Sí? Claro. Entonces, porque hay 2 partes, ¿no? En un juicio hay 2 partes, una que demanda y otro demandado. Entonces, pues las demandadas son las hijas y la demandante es la mamá. ¿Ves? Entonces traba una litis ahí para decir, no, después nosotros reconocemos que que si mi mamá era la concubina de mi papá. Claro. ¿Sí? Y esos casos se dan mucho, ¿no? En casos se dan así. Pero uno llega a ese extremo, ¿por qué? Para proteger esa masa patrimonial o ese patrimonio que está ahí y ver que a ella se le reconozca un derecho que en verdad lo tiene, lo asiste, ¿verdad? Pero que desde el punto de vista legal pues no lo tiene en ninguna parte. Y bueno, después que tú haces eso, legalmente ella es la concubina, demuestra en la administración que es la concubina. Claro. Entonces, hay una sentencia allí y el código el artículo 77 del Código Civil, la equipara a ella como si estuviera legalmente casada. Exactamente. Le da el mismo derecho. ¿Qué significa eso? Derecho. Que en el momento que vamos a hacer la declaración, no se va a declarar el 100% del fallecido,
sino solamente el 50%. 50%, Porque el otro 50% es de la concubina que obtuvo su derecho. Ok, sí, eso es muy importante aclararlo y que ciertamente la gente sepa Sí. cómo se hacen estas cosas. Pero también he tenido un caso de lo siguiente. La señora era concubina del señor antes del año 60, ¿no? Ok. Y el señor continuó con ella, viviendo más de 30 años, más de 20 años. Y resulta que el señor nunca se divorció. La señora, la esposa primera de él, muere en el año 72. Los hijos de esta señora pretendían que la juez declarara concubina desde el año 60 a la señora, ¿verdad? Y ciertamente la juez no hizo eso, porque ciertamente iba a vulnerar el derecho, porque había un acta de matrimonio que certificaba que el señor estaba casado. Claro. La señora murió en el año 72, claro, ya puede haber construido con él todo lo que quiera, pero al final no le dio una validez. Entonces, le dio la validez desde el año 72, pero no la reconoció concubina del año 72 para atrás. Claro. Y la mayoría de los bienes que se adquirieron de más alto valor, pues fueron comprados antes del 72. Y la señora simplemente entró por una cuestión de proporción en una proporción muy baja, ¿no?, de lo que le correspondía, porque los bienes de mayor proporción estaban hechos antes del 72. Entonces, ciertamente había una confusión allí. La señora quedó concubina del año 72, no del año 60, como pretendían los hijos hacer ver a los otros hijos que también eran fuera del matrimonio, ¿verdad? Porque el señor estaba casado con la primera esposa y tuvo de esos 3 hijos. Y entonces de la otra tuvo 7 hijos, claro, habían más. Pero entonces no se llevaba de una u otra forma esa situación, ¿no? Y que no estaba muy clara. Lo cierto fue que la juez decidió que la señora era la concubina desde el año 72 para adelante, no del año 72 para atrás, ¿verdad? Porque estaba legalmente casada. Exactamente. Y otra cosa, la señora estaba casada, la que pretendía ser concubina, estaba casada porque se divorció en el año 63. Y entonces la abogada que estaba presentándole a ella estaba pidiendo un concubinato desde el año 60. ¿Verdad? Entonces había una confusión allí y un nudo gordiano con todo lo que se estaba presentando, ¿no?, en la declaración. Total, que la declaración que se hizo en los bienes que se adquirieron del año 72 para atrás, ella le corresponde una proporción muy baja en relación a lo que le correspondía con los demás bienes, ¿no? Entonces, claro, es ciertamente las confusiones que hay que hacer y que simplemente hay que aclarar al respecto, ¿no, doctor Zulueta? Que es lo que estábamos haciendo, ¿no? Claro, y entonces tú tocaste un tema que es interesante, ¿no? Que es el problema de qué pasa cuando las personas se separan, ¿sí? Sí. Eso es muy frecuente que sucede y lo vemos a diario, ¿no? La gente se separa. Sí. Se olvida de divorciarse, se olvida de nada, se olvida de aquello, de repente dice, compramos ahí un carro, compramos un terreno, chao, vaya usted por allá, yo me voy por aquí, ¿no? Y se olvida de divorciarse. Sí. O muchas veces hace y se divorcia. Exactamente. Pero ni siquiera nunca ve la sentencia de divorcio. Sentencia de divorcio, sí, exactamente. Donde realmente el juez le está diciendo que se disuelve el vínculo matrimonial entre Pedro y María y respecto a la comunidad, si existen bienes, liquídese. Liquídese, claro. Entonces la gente entiende que liquídese es que, bueno, cada quien agarre lo suyo y chao, ¿no? Pero liquide no. Lo que significa es que si hay una comunidad de bienes conyugales que se obtuvieron dentro de la comunidad conyugal, pues se liquida, claro, o se parta, en otras palabras, esa comunidad exactamente, como tal, y que ciertamente hay que la gente aclararle muy bien todas esas cosas porque después cometen esos errores, ¿no? Sí. Vamos a seguir conversando en el próximo segmento y vamos a unos comerciales y ya regresamos con su programa Análisis Jurídico.